Horas 27 minutos en todo el territorio de la República Argentina, y una inquietud me tuvo tenso durante toda la semana, y era no poder entender por qué un salario que supere el 15% o no puede superar el 15%, porque eso generaría un descalabro inflacionario, y cómo puede ser que el aumento de tarifas, de luz, de precios, todo eso no influya en la inflación, y si el gobierno permita que aumenten indiscriminadamente. Tenía ganas de hablar con un economista que me lo explicara de alguna manera sencilla, para que yo, que soy medio pavotón, lo pudiera entender, y estamos en comunicación directa con Tomás Lukin, economista del diario Página 12. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buenos días, Carlos Escobar te saluda. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Soy periodista del diario Página 12. Soy periodista, pero hablas de economía, sí. Tomás, ¿cómo es eso de que la espiral salario-precios es la única que parece que funciona y las otras no? Bueno, a ver, primero, ni durante el kirchnerismo ni ahora hay una disparada, o hubo una disparada inflacionaria. Uh-huh. Lo que hay es un escenario de alta inflación persistente. Sí. Ahora, la inflación como problema macroeconómico es una decisión o una definición de quien está en el gobierno. Uh-huh. Nadie puede negar que en la historia que tenemos en nuestro país de hiperinflaciones y demás, es preocupante que los aumentos de precios se mantengan de forma tan sistemáticamente altos. Sí. Altos quiere decir con una suma por encima del 20%, por arriba de 2 dígitos. Sí. Digamos, frente a lo que sucede en el resto del mundo, no es normal. Ahora, no necesariamente eso tiene que ser un inconveniente, eso es lo que yo digo, digamos. Tanto el kirchnerismo como el macrismo reconocían que había algo que abordar ahí, y cada uno diseña su estrategia. Uh-huh. El kirchnerismo y el macrismo comparten una, o compartieron una en algún momento, que fue, o intentaron compartir una, que es el dólar como ancla cambiaria. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Uno mantiene el precio del dólar más o menos estable a través de la intervención del Banco Central y otros organismos estatales, para que los precios que se forman a partir de insumos importados o que tienen como referencia precios externos, como pueden ser algunos alimentos, Sí. no suban demasiado. Eso lo usó tanto el gobierno kirchnerista como el macrista, solamente que dentro del macrismo hay una volatilidad cambiaria mucho mayor, que hace que, por ejemplo, como se vio ayer, el índice mayorista de una suba del 4,6% después de la escalada del dólar que se vio en diciembre y enero. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Ahora, lo que tenemos, como te diga, es una cuestión de prioridades. Vamos, para el macrismo, la forma de controlar la inflación, o la causa de la inflación, está en los salarios, está en los aumentos de salarios. Sí. Y a partir de ahí es que se propone controlar la inflación. Por eso hay tanto empeño oficial en lograr que una paritaria testigo se cierre en el 15% sin cláusula gatillo por si la inflación es más elevada. ¿Qué cosa que va a suceder? Como muestran ya los tarifazos que se vienen, Sí. y otros aumentos programados. No sé si te estoy respondiendo precisamente a tu pregunta, porque no sé si tengo una respuesta. Hay miles, no sé si miles, hay muchas causas para la inflación en la Argentina, Sí. que van jugando de diferentes formas a lo largo del tiempo. Uh-huh. Ahora bien, insisto, lo que hay ahora es un cambio de prioridades. Claro, es una decisión política entonces. Exactamente, es una decisión política de que la inflación se convierta en el principal problema macroeconómico a controlar, y entonces hay que controlar salarios, hay que reducir el déficit fiscal, y sí es probable que eso sea efectivo para controlar la inflación. ¿Lo va a hacer a costa de qué? A costa del ingreso de los trabajadores, a costa del ingreso de los jubilados, Uh-huh. a costa de la distribución del ingreso, del reparto de la torta, Sí. un reparto más concentrado, Uh-huh. y a costa de una desindustrialización, digamos.
a costa de sacar las tensiones distributivas a partir de recesión, o sea, quitar poder de negociación a los asalariados. Ahora, ¿eso no termina jugando en contra por esto de la generación secundaria del dinero? Viste que si yo gasto 10 pesos en un kiosco, ese kiosquero después gasta en el mayorista a su vez gasta y esos 10 pesos terminan siendo a lo mejor 1.000 o 1.500. Si la gente tiene menos dinero para consumir, al plancharse el consumo, ¿no es contraproducente? Bueno, lo que hay ahora fue eso, digamos, es que empiezan lo que pretende el gobierno es desarticular las tensiones inflacionarias a partir del control de la demanda. O sea, control me refiero a supresión de la demanda o aplacamiento de la demanda. Y sí, es recesivo, pero es recesivo para tus prioridades. Claro. Y es problemático para tus prioridades. Dentro de la lógica que defiende el gobierno, la retracción del Estado del gasto público lo que va a hacer es incentivar la inversión privada, esta famosa lluvia de inversiones que es una garúa o goteo incesante. Sí, una sequía permanente. Una sequía permanente, porque esas lógicas no terminan traduciéndose en lo que dicen los postulados que defiende el gobierno. Ahora bien, sí tiene resultados, lo que digo es, sí tiene ganadores algunos sectores que ahora pueden importar insumos más baratos o que perdieron las limitaciones o controles de precios. Digamos, tiene ganadores el modelo de Cambiemos, y también tiene perdedores. Sí. El empleo, los salarios, como te decía antes. Tomás, te saluda Bernardo Elfman. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy bien. Te consulto lo siguiente. ¿Y por qué el gobierno entonces toma deuda con un porcentaje de interés mayor a lo que es la inflación y este 15% que estimulan, y además permite una cláusula gatillo en esa toma de deuda? Vos te referís a la emisión que hicieron. Claro. Sí, la de bonos esta, sí. Exacto. Mirá, el gobierno ha demostrado que va a recurrir a todas las estrategias y mecanismos posibles para compensar la ausencia de capital productivo con capital financiero y especulativo. Lo que es este nuevo bono y el resto de las colocaciones en pesos y en dólares es la forma de estimular la colocación de activos en inversiones financieras de la Argentina para suplir esa falta de divisas que tiene el país y para sostener la bicicleta financiera que armó, que es la que da rienda suelta a la llegada de dólares. Después las decisiones han sido erráticas desde el principio, el bono testimonial a 100 años, que terminó siendo a una tasa extremadamente elevada del 7,9%, esta colocación, bonos en dólares, en ¿cómo se llama?, francos suizos, en euros, digamos, el gobierno está recurriendo a todas las herramientas disponibles, lo que también viene dando como resultado un incremento en la vulnerabilidad de la economía argentina, ¿no? Y hablando de eso, ¿cuánto embroma el aumento de las tasas en Estados Unidos? ¿Puede perjudicarnos? Sí, siempre un aumento de tasas perjudica a los países emergentes que se estaban financiando con bajas tasas de interés, entre comillas, ¿no? Digamos, si aumenta la tasa de interés de referencia, la diferencia que hay que pagar, como siendo un país más inseguro y menos confiable, es mayor. Pero el problema no es solamente que aumente la tasa. El aumento de la tasa es una cuestión de costos, en todo caso. El problema es que en estos escenarios lo que suele suceder es un corte del chorro de financiamiento, una parada repentina del ingreso de divisas por la vía financiera. Y ahí sí es donde la Argentina ha tenido innumerables episodios de crisis vinculados a esas situaciones, que no tiene que ver solamente con los movimientos de la tasa de interés, que pueden pegarle, sino más bien con las reacciones del mercado a una bomba que tiren Trump y Kim, o las reacciones del mercado a una crisis en el sudeste asiático, en Rusia, en México. Eso, en un contexto de incertidumbre y volatilidad financiera internacional, es lo que termina gatillando crisis, y la Argentina está
perdiendo muchos de los colchones que tenía para hacerle frente, los colchones sociales tal vez más, para hacer frente a uno de esos estallidos. Yo creo igual, de todas formas, que este gobierno ha sido muy hábil en emprender ese proceso y que cuenta con una ventaja que no contaban los anteriores gobiernos desde el retorno a la democracia, que son dos elementos. Uno es el bajo nivel de deuda y la buena composición de la deuda que recibió, o sea, el costoso desendeudamiento que emprendió el kirchnerismo y en la transformación de esos pasivos para que haya más en pesos que en dólares, le da un punto de partida muy ventajoso a Cambiemos, y también el bajo desempleo heredado del kirchnerismo, la pesada herencia del bajo desempleo, le permite que frente a turbulencias económicas globales, el golpe sea también amortiguado por esa existencia de bajísimos niveles, bajísimos. Sí. Es una problemática central de la economía argentina y es alto el desempleo, pero en comparación histórica es menos grave que en otros momentos. Tenemos un desempleo del orden del 8%, y ha llegado a estar en 3 veces más que eso. Pero entonces, digamos, Cambiemos tiene una ventaja ahí, a diferencia de otros gobiernos, a diferencia de Alfonsín, de Menem, de la Rúa, de Duhalde, tiene una ventaja, y del kirchnerismo tiene una ventaja. Empezó con una herencia muy buena, a contramano de lo que instaló el discurso oficial, ¿no? Claro, de todas maneras se me ocurre que de seguir por este camino, el próximo gobierno va a estar tan condicionado como los que mencionaste antes. Y sí, ese es el problema de los procesos de endeudamiento serial, como el que acaba de emprenderse en diciembre de 2015, ¿no? Tomás, te hago la última de mi parte. ¿Volvió la patria financiera o nunca nos alejamos de ella? No, creo que las transformaciones en la estructura económica que han habido desde los años 70, de la instalación de este proceso de valorización financiera o de neoliberalismo, nunca se han ido. Los incentivos y las prioridades económicas los han beneficiado, los han perjudicado, pero las élites se han diversificado tanto que pueden usufructuar todos los procesos económicos que experimenta la Argentina. Tomás, te agradezco muchísimo la comunicación, la claridad de los conceptos, y bueno, ya vamos a charlar de vuelta, seguramente, viste que la Argentina da para charlar y charlar y charlar. Dale, estamos en contacto. Abrazo grande. Te mando un gran abrazo. Chau. Chau, chau. Pasaba entonces Tomás Lukin, periodista, especialista en economía, ¿no?, del diario Página.